Lucía creció en el mismo pueblito que su hermano mayor, Samuel. Pero a diferencia de Samuel, tuvo muchas dificultades. Mientras que Samuel era constante y trabajador, Lucía a menudo se sentía inquieta. No le gustaban las reglas, no le gustaba esperar. Si había un camino más fácil, lo tomaba. De niña, Samuel solía recordarle: Lucía, la honestidad te llevará lejos. Pero ella se reía y decía: quizás, pero más vale rápido que honesto. No pretendía ser cruel, solo quería que las cosas le llegaran fácilmente. La vida se sentía pesada y los atajos parecían un alivio. En la escuela sus profesores se frustraban con ella. A veces copiaba las tareas de sus amigos. En los exámenes echaba un vistazo a las respuestas de otros alumnos. Cuando los profesores la pillaban, prometía hacerlo mejor, pero en su interior seguía preguntándose: ¿para qué esforzarse tanto si el camino fácil está ahí mismo? Pero las cosas nunca parecían salir como ella quería. Aun cuando copiaba las respuestas, no entendía las lecciones. Cuando mentía para librarse de los problemas, las mentiras siempre volvían para herirla. Poco a poco empezó a sentir el peso de sus decisiones. Samuel se dio cuenta. Ya había empezado a construir su vida con honestidad y paciencia, y quería ayudar a su hermana pequeña. Una noche, después de que ella admitiera haber reprobado otro examen, Samuel se sentó a su lado. Lucía, le dijo en voz baja, cada atajo te aleja más de la persona que podría ser. Haz una cosa honesta cada día, aunque parezca pequeña. Solo una. Verás la diferencia. Lucía quiso poner los ojos en blanco, pero algo en sus palabras la impactó. Esa noche tomó una pequeña libreta y escribió: una decisión honesta cada día. A la mañana siguiente lo intentó. Hizo su tarea sola, aunque era difícil. Las respuestas no eran perfectas, pero al entregarlas sintió algo nuevo, una pequeña chispa de orgullo. Día a día la libreta se llenaba. Algunos días escribía: dije la verdad cuando rompí la taza. Otros días, estudié para el examen en lugar de copiar. Los cambios fueron pequeños, pero poco a poco empezó a sentirse más ligera. Sus compañeros también lo notaron. Un chico se burló de ella. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Dejaste de copiarme? Se enrojeció de vergüenza, pero respondió: ahora intento hacer mi propia tarea. No fue fácil, pero con cada paso honesto su confianza crecía. Una semana, su profesor de matemáticas anunció un proyecto grupal. Antes, Lucía habría dependido de otros para llevar el trabajo. Esta vez dijo: yo me encargo de las tablas. Sus compañeros se sorprendieron, pero ella perseveró. Pasó horas dibujando gráficos impecables, borrando errores, intentándolo de nuevo. El día de la presentación estaba nerviosa, pero cuando su profesora sintió con aprobación, sintió un orgullo mucho más profundo que cualquier atajo que le hubiera dado. En otra ocasión, durante la clase de gimnasia, estuvo tentada a fingir que había corrido más vueltas de las que realmente había dado. Pero entonces recordó su cuaderno. Disminuyó el ritmo, terminó cada vuelta y escribió más tarde: dije la verdad con mi esfuerzo. Parecía pequeño, pero por dentro era enorme.
Una de sus maestras, la señora Rivera, notó el cambio. En lugar de regañarla, comenzó a animarla. Un día, después de clase, le dijo a Lucía: «Veo tu esfuerzo. Importa más que ser perfecta. Sigue adelante». Esas palabras hicieron que Lucía sintiera calor en el pecho. Por primera vez creyó que tal vez ella no era la perezosa definitivamente. A medida que Lucía se acercaba a la adolescencia, la vida se volvió aún más complicada. Había más pruebas, más presión y más oportunidades de tomar el camino fácil. Sus amigas a veces se susurraban las respuestas durante los exámenes. La invitaron a unirse, pero Lucía dudó. Recordó su cuaderno. Un día escribió: «No dejaba de mirar mi trabajo, incluso cuando los demás no». A la hora del almuerzo, sus amigas se burlaban de ella por ser demasiado seria. Querían escabullirse de clase antes o saltarse las tareas. Una vez le rogaron que firmara con el nombre de su madre en un comprobante de retraso, para no meterse en problemas. El bolígrafo le temblaba en la mano. Por un momento quiso ceder, pero se detuvo y dijo en voz baja: «No, no puedo, no vale la pena». Sus amigas se quejaron y la llamaron aburrida, pero por dentro se sentía más fuerte. También había otras tentaciones. Un fin de semana le invitaron a una fiesta la noche anterior de un examen importante. Su yo de antes habría ido, se hubiera quedado fuera hasta tarde y se habría reído por la mañana. Pero ahora había elegido otra cosa. Se quedó en casa, estudió y llegó preparada. Cuando recibió su examen con una calificación aprobatoria, obtenida honestamente, fue como una pequeña victoria contra sus viejos hábitos. Claro, no todos los días eran perfectos. Aún había momentos en los que deseaba poder ahorrar tiempo. Cuando estaba cansada de ayudar a su madre en la casa, a veces miraba fijamente sus libros y pensaba: «Quizás solo por esta vez me salte la tarea». Pero entonces pensaba en Samuel, firme y paciente, pensaba en el ánimo de la señora Rivera, y poco a poco se esforzaba. También empezó a ver la diferencia en cómo la trataban las personas. Sus maestros, antes frustrados, ahora le confiaban pequeñas responsabilidades. Uno le pidió que ayudara a recoger la tarea. Otro le pidió que diera clases particulares a un estudiante más pequeño que tenía dificultades. Al principio se rió. ¿Yo? ¿Una tutora? Pero cuando el niño la miró con ojos abiertos, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Lucía todavía luchaba a veces con los celos. Algunos compañeros parecían tener éxito con tanta facilidad, mientras que ella tenía que esforzarse el doble. Pero empezó a comprender que el esfuerzo importaba más que el talento natural. Cuando aprobaba una asignatura gracias a su propio esfuerzo, el orgullo perduraba más que cualquier atajo fácil. Para cuando llegó a su último año de escuela, ya no era la chica que eludía responsabilidades. Se estaba convirtiendo en alguien que valoraba la honestidad más que los aplausos, la integridad más que la popularidad. Pasaron los años y la chica inquieta que una vez eludía responsabilidades ya no existía. Lucía se había esforzado más de lo que jamás imaginó. Con el ejemplo de Samuel y el ánimo de la señora Rivera, se esforzó al máximo en sus estudios. Hubo momentos en que quiso abandonar, pero cada vez recordaba la serena honestidad de su hermano y las palabras de su maestra sobre el valor del esfuerzo. Ahora Lucía
Estaba al frente de su propia clase. Decenas de jóvenes la miraban cada mañana, algunos curiosos, otros inquietos, algunos inseguros de sí mismos como ella lo fue alguna vez. A veces veía fragmentos de su yo más joven en sus alumnos, los que intentaban tomar atajos, los que tenían miedo de intentarlo por miedo al fracaso. Y cuando los veía batallar, recordó su cuaderno de pequeñas decisiones honestas. Un día, después de clase, una estudiante se quedó atrás. Miss Lucía, creo que nunca seré lo suficientemente buena. Lucía sonrió suavemente. Se arrodilló a su lado y le dijo: Yo pensaba lo mismo, pero déjame decirte algo. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser honesta. Honesta con tu esfuerzo. Honesta contigo misma. Paso a paso, eso lo cambiará todo. Otro día un grupo de chicos se reía mientras uno intentaba disimular que no había hecho su tarea. En lugar de castigarlo, Lucía contó una anécdota de su vida sobre las veces que había tomado el camino fácil. El aula quedó en silencio. Terminó diciendo: Nunca es tarde para ser honesto. Pueden empezar hoy. El chico bajó la mirada, pero la semana siguiente entregó su tarea a tiempo. A veces cuando sus alumnos se desanimaban, abría un jarrón de su escritorio y sacaba una libretita, la misma que usaba de niña. La tapa estaba desgastada, las páginas desteñidas, pero las palabras aún brillaban. La sostenía y decía: Esta es la prueba de que las pequeñas decisiones honestas pueden cambiar una vida. Si funcionó para mí, puede funcionar para ti. Sus alumnos se inclinaban hacia adelante, curiosos, inspirados, y poco a poco, muchos de ellos también empezaron a escribir sus propias decisiones honestas. Por eso Lucía se había hecho maestra, no solo para enseñar matemáticas, historia o palabras en una página, sino para guiar a los jóvenes hacia la verdad, el esfuerzo y la integridad, las mismas lecciones que una vez le salvaron la vida. A veces, después de un largo día, caminaba a casa y pasaba por la casa de Samuel. Se sentaban juntos en el porche al atardecer, y Samuel, ya mayor, sonreía y decía: Lo has hecho bien, hermanita, has encontrado tu camino. Y Lucía asentía, sintiendo una profunda paz, porque sabía que su historia, sus luchas, sus decisiones, su honestidad, ahora estaban ayudando a otros a comenzar la suya propia. If you enjoyed this lesson, click here for another learning video.